nuestra propuesta o nuestro desafío es convocar a conversaciones y a miradas distintas sobre el tema de la justicia. Y por eso le pido a Walter, que va a moderar esta mesa, que pase al escenario y convoque a sus panelistas. Hola. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. A propósito de nuestra exposición que tenemos, Juzgar y filmar los juicios por crímenes de lesa humanidad, es que hemos querido hacer esta conversación respecto de un tema que tiene mucha relevancia, porque me parece que se inscribe dentro de nuevos ejercicios de representación respecto de archivos, memoria, pero ya pasando a un nivel de indagar en lo que son los expedientes judiciales, ¿ya? Hemos visto que, bueno, desde hace muchos años ya se están haciendo trabajos de representaciones creativas, ya sea en diferentes disciplinas de las artes y otras formas creativas, que hacían, bueno, uso de temas relacionados con el recuerdo, la narrativa de testimonial, la memoria, pero ahora hemos visto también que se ha sumado, digamos, el ejercicio de trabajar con estos archivos que tienen que ver con la evidencia de los expedientes judiciales, ¿ya? Y es por eso que me complace mucho presentarles el panel que tenemos esta tarde, que es un panel muy interesante, un lujo, diría yo, y voy a ir llamando a cada uno, a cada una. Les quiero presentar a Liliana García Sosa, por favor. Actriz y directora teatral, y además desde el año 2008 hasta la actualidad agregada cultural ad honorem de la Embajada de Uruguay en Chile, ¿no? Tenemos también a Matías Celedón, escritor, guionista, periodista y autor de las novelas La Filial. Por favor, Matías, adelante. La Filial, Trama y Urdimbre, Buscanidos, el Clan Braniff. Y bueno, su publicación más reciente, que es la que vamos a sacar a colación esta tarde, que es Autor Material. También tenemos a Francisca Bernardi. Por favor, Francisca, pasa adelante. Quien es actriz, guionista, directora teatral. Ha trabajado tanto en dramaturgia teatral como en guiones para televisión, integrando equipos de varios canales de televisión, Canal 13, Mega, Televisión Nacional de Chile, Chilevisión. Y bueno, el motivo por el que está acá es porque es guionista de un proyecto muy interesante que presentamos este año a propósito de los 50 años del golpe, que es Historia de Golpe, que es un podcast que hicimos en colaboración con Radio ADN. Tenemos también a Javier Rodríguez Pino, que es artista visual y docente. Él es doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es profesor del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Y su obra, nos referiremos a su obra visual, que transita entre la ilustración, el cómic, el grabado, y para generar piezas expositivas que también pueden ser leídas como publicaciones de narrativa gráfica, siempre interesado en la historia de la subversión, ¿no? Y también tenemos la presencia de nuestra compañera de Argentina, Carla Gebetsberger, quien es cientista política, es magíster en Gestión de la Cultura por la Universidad de San Andrés y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, y trabaja en la coordinación de la Fundación Augusto y León Ferrari de Arte, Acervo, y en la coordinación del Coloquio de Gestión de la Cultura de la UDESA. También se desempeña como investigadora en el Museo de Argentina y Chile. Es asistente de docencia en Teoría y Práctica del Desarrollo de Proyectos Culturales en la licenciatura de Humanidad y docente invitada en Políticas Culturales en la Maestría de Gestión de la Cultura de la UDESA. Lo hice corto. Y además, bueno, fue
formó parte de nuestro equipo de investigación en la exposición que le da el marco a este encuentro, ¿ya? Y tal como presenté a mis contertulias y contertulios, vamos a hacer una breve presentación, digamos, de los proyectos que competen acá al panel. Y voy a partir con Liliana, ¿ya? Quien ella realizó la obra Operación Cóndor, el vuelo de Laura, que es una idea original de Liliana y que la trabajó dramatúrgicamente en colaboración con Daniela Lillo Traverso. Y esta obra tuvo su estreno en el 2017 en Italia, en el Teatro Marcello, y su proyecto es sobre la Operación Cóndor. Y para introducirnos al tema vamos a presentar primero un video, dos videos, ¿no? Uno del montaje que realizó en Italia y posteriormente el montaje que se realizó acá en Chile. Y después Liliana nos va a contar cuál es la implicancia de este proyecto en relación a la Operación Cóndor. Así que vamos a ver los videos primero y después conversamos. Es raro, pero aquí todos tenemos la voluntad de vivir, aunque nuestros cuerpos estén destrozados. Ya vienen por mí. No les sirvo de nada. Ya saciaron su odio en mí, pero solo de momento, porque sé que vendrán otras como yo. Vendrán otras Lauras que estarán aquí. Lloro por todos los que vendrán. Una mano con un corvo viene hacia mí. Me están abriendo viva. Papá. Papá. Andrés. Tamara. Tamara, hija mía. Perdóname si te traje a un mundo donde sufrirás. Perdóname. Te estoy buscando, Laura. Sigo tus pasos. El que no está entendiendo eres tú. Esos carajos no duermen persiguiéndonos. Porque si a mí me aprietan, no sé si aguantaré. Y tú sabes muy bien que si caigo yo, pueden caer todos los demás. Dijo que ella hablaba frecuentemente de una carta para mí. ¿Dónde está mi carta? ¡Devuélvamela! Limítese a responder lo que se le pregunta. ¿Dio usted órdenes relacionadas con la detención, interrogación, tortura, traslado y desaparición forzada de enemigos políticos al régimen civil militar? ¿Tengo cara de asesino? ¿De torturador? Nos golpean, nos separan. La parejita de terroristas nos dicen. Parece que no eran tan valientes, nos dicen. Estaba mirándome hacia adentro, viéndome en el espejo, porque no soy la hija de ellos. Y ya no soy esa niña que pregunta. Soy la mujer que estará en un tribunal buscando su origen. Para conversar con Liliana, me gustaría preguntarte, y esta es una pregunta que tiene mucha relación con nuestra exposición, ¿no? Porque nuestra exposición de filmar los juicios precisamente contempla en una de sus partes positivas lo que te dio la materia prima para hacer esta obra, es decir, los juicios de la Operación Cóndor en Italia. Entonces, cuéntanos un poco de cómo fue tu encontrarte con
los juicios de la Operación Cóndor en Italia, ¿no? O sea, bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos, pero primero gracias al Museo de la Memoria por la labor que hace permanentemente y por estas instancias, que son instancias para los creadores muy importantes porque hacemos un trabajo muy silencioso muchas veces con respecto a la investigación. Me vinculo al proceso de Roma porque por razones personalísimas. Desde hace 15 años vivo la mitad del año en Italia y la mitad del año en Chile, aproximadamente. Y me tocó estar cuando se abrieron las audiencias en 2015 en Italia y acompañar amigas, amigos que iban en calidad de declarantes desde Uruguay, Chile, Argentina, gente que uno por vida conoce y por militancia que tengo desde muy pequeña, etcétera, pues me tocó. Y a partir de esas audiencias que fueron durante el 2015 y el 2016, decidí hacer una obra teatral. Estas audiencias se abren porque se presenta una querella después de que Pinochet fue detenido en Inglaterra. El juez Baltasar Garzón, que lo detiene, aprovecha la instancia internacional, el fiscal Capaldo de Italia, y una uruguaya le presenta a Capaldo una querella porque su marido, que fue asesinado en Argentina, y bueno, estaba buscando a los asesinos, pero además también en colaboración con otras mujeres que tenían parejas y otros familiares de detenidos desaparecidos, le presentaron a Capaldo esto porque eran ciudadanos descendientes de italianos o italianos. Entonces, por ese lado se podría abrir a nivel internacional un posible juicio, como había pasado con Baltasar Garzón, que por un caso de un ciudadano español pudo detener a Pinochet en Inglaterra. Este fiscal Capaldo abre la investigación y recién se puede realizar el proceso Cóndor en el 2015. ¿Por qué proceso Cóndor? Porque eran ciudadanos italianos o descendientes de italianos que tenían también nacionalidad o ciudadanía uruguaya o argentina o chilena y habían desaparecido fuera de los territorios que demarcaba la otra nacionalidad. Entonces, para poder establecer la coordinación de los servicios de inteligencia de los ejércitos y de los servicios en general en esta macabra operación o Plan Cóndor. Por ahí llego a esto. Yo empiezo a desarrollar un trabajo que yo di en llamar humildemente Contraoperación Cóndor de la Cultura, porque yo pienso que así como que se unieron para exterminarnos y para asesinarnos, los artistas debemos unirnos para reconciliar a nuestros pueblos y tratar de entre todos llevar estos temas de nuestra historia reciente a la sociedad a través de otros canales que no sean los simples canales de la información, digamos, y de las causas, ¿no? Que se conocen las causas cuando uno está involucrado en ellas, jurídicas, sino a través de un canal que es un canal, desde mi punto de vista, más amplio, que es el canal del corazón, el canal de la emoción. Entonces, bueno, a través de estas audiencias, cuando iba a acompañar amigos y tal, un día me tocó estar en la audiencia cuando declaraba una señora que es Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y otra persona más uruguaya, que fue un caso emblemático en Uruguay, una niña con unos ojos maravillosos, que nosotros teníamos los carteles de ella como detenida, desaparecida, y sabíamos que estaba raptada, pero era una forma de buscarla que se llama Mariana Zaffaroni, que es una hija recuperada, y que hay un caso de ella que se hizo una película muy famosa que se llama La Historia Oficial, y justo ellas dos estaban ese día en la audiencia. Y pensé que de estas audiencias donde había tanto dolor, tanto horror, se podía hacer, que fue lo que traté de hacer, una especie de resumen, por decirlo de algún modo, pero en un solo caso poner los diferentes casos que había sido víctimas de esta Operación Cóndor. Es una historia simple,
del juicio, como ustedes vieron acá. Hice 2 puestas en escena diferentes, porque la que me tocó hacer en Italia fue en el Teatro Marcello, que hacía 2000 años que no se hacía teatro ahí, teatro concretamente, y es un espacio abierto, son ruinas de más de 2000 años, es otro espacio, y aquí me tocó un espacio pequeño en el GAM, en la sala B1 arriba, donde yo nunca había trabajado, y era otra la connotación espacial del espacio dramático, pero también es otro el público, porque en Italia lo hice con compañeros italianos, actrices, actores y equipo técnico, que ellos se aproximaron al tema de la Operación Cóndor a través de mi propuesta, y porque es gente fantástica que se involucró, sensible, que pudo entender el tema. Aquí era más fácil el camino, porque aquí los compañeros convocados habían vivido prácticamente todos el golpe de Estado. La más joven, que es la que hace la hija, Ingrid, ella no, nació después del golpe, era pequeña en los años de golpe, pero de todas maneras sus padres sí estuvieron comprometidos y también perseguidos. Entonces, era un camino diferente. Y bueno, esta es una postura que, como les decía, en el 2012 empecé a trabajar como pensando en esta especie de, que parece muy tonto el título, pero en mi cabeza, de Contraoperación Cóndor de la Cultura. Hice un primer montaje en Uruguay con una obra que ponía a los 3 victimarios en el escenario, que se llama En honor al mérito, por uno de los primeros asesinatos o magnicidios, por decirlo de un modo más rimbombante, que se cometieron de la Operación Cóndor en mayo de 1976 contra un senador y un diputado de la República Oriental del Uruguay, de mi país, que fue un caso emblemático de la Operación Cóndor, con lo cual los genocidas de la Operación Cóndor se pusieron una medalla de honor, por eso se llama En honor al mérito, le pusieron una medalla de honor al que los mató. Y ahora, bueno, después desarrollé otras historias que también tienen que ver con derechos humanos, pero desde otro punto de vista, una de España, etcétera. Y ahora esta de la Operación Cóndor, que volví a montar en Chile a raíz de los 50 años del golpe, porque creo que revisar nuestra historia reciente a través del arte, para mí, es un deber que tenemos con las víctimas y un compromiso que tenemos con el futuro y los futuros de nuestros países. Eso. Muchas gracias, Liliana. Voy a preguntarle a Matías. Antes de hacer la pregunta a Matías, quería leer algo que aparece en la web respecto del libro que publicó este año, Autor Material. Cynthia Rimsky dice: estremece la voz del militar asesino, erizan los sonidos de la celda, abisman los relatos que Matías Celedón crea al combinar frases sueltas de los audios del torturador. Busco con ansia una explicación en el ensayo de la tercera parte. Autor Material es más que un libro, es una instalación de palabras y voces. Matías, si quieres, para quienes aún no se han acercado a este libro, me gustaría que contaras un poco de qué se trata. Y al igual que nos contaba Liliana, también me gustaría que abordaras qué es lo que te hizo clic, digamos, para abordar el material, ¿no? que finalmente configuró esta obra. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. También me sumo a las palabras de agradecimiento al Museo de la Memoria y a ustedes por estar aquí, y también la posibilidad de participar de este panel tan interesante. Bueno, el Autor Material efectivamente es un libro que está, como quien dice, compuesto con las voces de un condenado a cadena perpetua, el asesino Tucapel Jiménez, y del carpintero Alegría, Carlos Herrera Jiménez, que bueno, está en este momento en Punta Peuco, y él, mientras era procesado, se dedicaba a grabar desde Punta Peuco audiolibros para la Biblioteca de Ciegos de Santiago. Y hace 10 años, justamente cuando se conmemoraron en el fondo los 40 años del golpe, en una serie de reportajes que se hicieron en The Clinic sobre la vida al interior de Punta Peuco, que en particular a mí me interesaba mucho, porque me parecía que ese era, como quien dice, el lugar
donde, bueno, es el lugar donde se está en el fondo como impartiendo justicia en la medida de lo posible, pero es el espacio, como quien dice, donde que a mí me interesaba entrar para tratar de entender los 90. Entonces, este reportaje contaba esto y a mí me llamó mucho la atención, como sobre todo la imagen, como quien dice, unir la imagen generadora de ese espacio de este tipo con ese prontuario, leyendo anónimamente estos cassettes que hoy por hoy cualquier persona, tanto no vidente como cualquier ciudadano, podría eventualmente ir a la biblioteca y sacar esos cassettes y sin ningún tipo como de advertencia ni nada, enfrentarse a una voz que no es tan neutra como parece o como quisiera mostrarse. A mí un poco me intrigaba, justamente, como quien dice, la premisa del libro es hasta qué punto la historia narrada por un asesino tiene, como quien dice, un componente subliminal, o hasta qué punto es importante conocer o cambia esa historia si sabemos el origen de ese narrador. O sea, por un lado había como bueno, obviamente una inquietud personal, también generacional, que me ha guiado al menos mis últimos 2 trabajos, que es Autor Material y el Clan Braniff, que podría ser una especie de precuela de esto. Es como quien dice la historia de 2 agentes a principios de los 80 que de alguna manera, en sus fechorías, por así decir, se desaparecen, y bueno, después Autor Material sería, como quien dice, esta segunda parte de lo que ocurre en los 90 con uno de estos agentes. Y era un deseo personal también de poner y articular o encontrar la manera de armar dispositivos de sentido que permitieran articular una historia que por tantos motivos ha tratado de ser silenciada, borroneada, tergiversada, manipulada, y a mí me interesaba mucho la posibilidad, en el fondo, de decir, bueno, ¿qué hay en estos materiales? ¿Siguen siendo libros en una biblioteca, o en la medida que conocemos la identidad de esta voz pasa a ser un archivo encontrado? Y eso es un poco como lo que está detrás de este libro que se constituye de 3 partes, como bien ahí señala la Cintia, que tiene una primera parte que se llama Identidad Operativa, donde se articula, se inventa, es ficción, pero en el fondo es una ficción armada sobre las transcripciones de todas las declaraciones que hay del proceso por los juicios de Acalo Herrera Jiménez, donde evidentemente hay muchas declaraciones y donde la voz se transcribe, y en el fondo estamos igual contando con su voz, pero a partir de la recopilación de fragmentos de sus declaraciones. Y ahí se trabaja con la identidad operativa, que en términos como de la ficción, porque igual este es un libro que, al hablar del autor material, más allá de hablar del caso en particular, también habla un poco como del ejercicio del montaje. En el caso particular de Herrera Jiménez, un tipo que finalmente es condenado por hacer un montaje y tratar de inculpar al Carpintero Alegría, deja huellas que terminan permitiendo que hoy día esté encarcelado. Entonces también me interesaba como este ejercicio de montaje, trabajar con los audios, con las cintas, porque en un primer momento quería escuchar qué había en esas cintas. O sea, me imaginaba que a partir del sonido él podía en el fondo estar mandando mensajes al exterior, dada su biografía, en el fondo perfectamente podría haber mensajes cifrados. Entonces lo que yo hice fue encerrarme a escuchar las cintas y a subrayar los libros, y teniendo como todos los antecedentes de su biografía, ver en el fondo cuál es la lectura entre líneas que yo podía hacer o que encontraba en estos espacios. Y si bien no encontré lo que yo esperaba, que era, por así decir, romper el pacto de silencio y quizás quebrarse en la mitad de 100 años de soledad y interrumpir la grabación en un momento y decir lo que no se ha dicho, en el fondo lo que tanto estamos esperando decir, al no encontrar eso, sí me di cuenta que lo que había eran 82 horas de grabación al interior de una celda en Punta Peuco, con los ruidos ambientes y con la voz de un tipo leyendo también una bibliografía que era particular. O sea, a mí también, si uno piensa en el fondo, la lógica, por ejemplo, cuando quemaban las bibliotecas o de que tomaban preso a gente por los libros que tenían, evidentemente hay una conexión bastante como literal, por así decir, del funcionario militar, en decir, una persona es el libro que lee. Entonces, de alguna manera yo sentía que había una especie de mensaje encriptado que le estaba enviando a través de estos libros, que eran novelas de espías y de la Segunda Guerra, de Jack Higgins o de Frederick Forsyth, también
teoría de la Constitución, libros súper, como quien dice, áridos respecto a la Constitución, y de hecho teoría de la Constitución en particular es bastante crítico de la Constitución del 80, 100 años de soledad, Doña Bárbara, libros que eran muy distintos, pero que me permitían a mí tener, como quien dice, una base de datos con la voz de este tipo, y me permitían al mismo tiempo, desde el montaje, como quien dice, como desde la estética de los anónimos, desde el recorte así más bruto, armar una historia y hacerlo a él leer la historia que yo quería contar, por así decirlo. Y ese es un poco el ejercicio de la segunda parte, que es él... O sea, es un relato en tercera persona que de alguna manera narra, como quien dice, el descenso al infierno de un personaje muy atribulado, de un ex agente que de alguna manera acepta un último trabajo y termina cumpliendo condena. Una especie de pesadilla, como quien dice, media kafkiana, de cómo uno podría pensar que es la conciencia atribulada de un personaje arrepentido, porque Herrera Jiménez tiene un elemento controversial y muy noventero, que en el sentido de él se sigue declarando inocente, pero pide perdón a las víctimas. Entonces me parecía que también en sí mismo era como un personaje muy incómodo o muy gráfico, un poco como de nuestro mismo proceso transicional. Entonces era como hacerlo a él leer mi texto, o este texto que finalmente termina diciendo lo que no ha dicho, un texto donde en el fondo él dice quién le dio las órdenes de hacer las cosas, se pega como quien dice entrar en la conciencia de este personaje y jugar con lo que sucede desde la lectura y desde escribir el texto desde el sonido. En general los audiolibros suelen ser la representación de un texto escrito que se hace sonoro, y esta era la idea, era construir desde el sonido un texto que no iba a ser capaz de en ese traspaso contener muchas cosas que son, como quien dice, paratextuales, que están en la inflexión de la voz, en una entonación, en una interpretación o en los mismos sonidos del entorno, que tenía que ver perros, puertas que se cierran, ciertos pasos. Entonces trabajar con eso, y me permitió también insertar en el fondo la pista sonora. O sea, el libro contiene una suerte de QR que permite, durante la segunda parte uno puede leer la transcripción o leerla escuchando este montaje hecho con las voces de este tipo, que también le dan un elemento documental que hace muy distinto este también trip ficticio. Y el cierre es un ensayo que por suerte explica todo esto que es tan abstracto y que da las claves de lectura desde cómo surge esto, y desde también una reflexión en torno a lo sonoro, como haya las cualidades sonoras del material que se escucha, como lo distinto que es, no sé, frente a la narración hegemónica de lo visual, que es algo muy patente y que en general tenemos el mundo al frente, estamos pendientes de lo que va a venir. Lo sonoro más bien nos sitúa en el centro de lo que está ocurriendo, es un eterno presente, nunca podemos dejar de escuchar. Había como elementos que a mí me interesaban, porque en el fondo decía, es muy distinto leer un texto y, no sé, se iluminan otras zonas del cerebro en el momento que uno lee y asimila por la vista, versus lo que te provoca el sonido, que de partida es tacto. O sea, nosotros escuchamos porque una frecuencia es capaz de mover mecánicamente un pequeño huesito en el oído, por lo tanto era muy potente lo que estaba pasando con este material, y a mí me interesaba, por un lado, como quien dice, alumbrarlo, decir, bueno, aquí esta voz no es anónima, esta voz tiene una historia, esta historia, al menos yo tengo derecho a decir, quiero no escuchar 100 años de soledad leído por un condenado 100 años y un día, o condenado. Y al mismo tiempo, en el fondo, como también tratar como, no sé si es clausurar, porque obviamente los libros tienden más bien a abrir, tampoco es declarar una sentencia, sino que más bien es tratar de entender ese material y patentar las preguntas y un poco como también reflexionar en torno a la memoria y sus soportes técnicos. En general, como que pensamos la memoria como algo en el pasado y algo como también que está ocurriendo como en un plano más subjetivo, un espacio más mental. Y finalmente la memoria depende mucho. Estamos aquí en un museo donde si uno, no sé, no digitaliza una cintoteca, esas cintas desaparecen. O sea, la memoria, hay muchos elementos como desde lo técnico que son análogos a la necesidad como de preservar y actualizar esa memoria, que es lo que a mí me interesaba desde este registro. Si esta voz va a seguir hablando ad infinitum, aun cuando estos tipos estén por morir, aun cuando en el fondo los que pueden realmente quebrar este silencio van a desaparecer, ¿cómo podemos hacer a este material que va a quedar ahí, hacerlo, decir otras cosas y desactivarlo? Y eso es un poco como la idea que está detrás de este libro, ensayo, montaje que uno puede escuchar y leer
si así desea. Buenísimo. Ahora, bueno, antes de hacer la pregunta a Francisca, vamos a ver el video trailer de Historias de Golpe, el proyecto de podcast que realizó el Museo de la Memoria con Radio ADN. Soy Isabel Tolosa, conductora de País ADN de Radio ADN, y los quiero invitar a escuchar Historias de Golpe, una serie podcast que armamos junto al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, junto a Radio ADN y todo nuestro equipo, para poder rearmar, resignificar, recontar historias dolorosas de nuestro pasado, a pensar en el futuro y hablar profundamente de este quiebre democrático y a conmemorar los 50 años del golpe de Estado. Vamos a tapar un crimen con otro crimen. Quiero que busques a un hueón pobre, bueno para el trago, que viva solo. Entendido, mi general Gordon. 1, 2 y 3. Oh, ¿se durmió? Se durmió. Bueno, mira. Perdóname, mamita, y cuídame a mi guachito. 2 días perdidos. 2 días, aunque esté curado como Tagua, jamás ha desaparecido 2 días. A través de esta serie podcast queremos dignificar, visibilizar, actualizar estas historias para que todos y todas las conozcan. Tenemos que mantener nuestra historia viva y solo así podremos no volver a repetir este pasado que aún es doloroso. Muy bien, para quienes todavía no conozcan esta serie de podcasts, sí, les cuento que son 32 capítulos y Francisca estuvo a cargo de la realización de los guiones de estos podcasts. Me gustaría preguntarte, Francisca, ¿cómo fue el proceso de investigar? Porque estos 32 episodios son diferentes episodios de cuestiones ocurridas durante la dictadura. Entonces, bueno, preguntarte cómo fue ese proceso de investigación para la creación de estos guiones y obviamente el tema que nos convoca que tiene que ver con cómo fue este acceso a expedientes judiciales, a archivos que son de la justicia. Bueno, este fue un proyecto bastante grande, la verdad. Fueron 32 historias, 32 casos diferentes que investigamos 3 guionistas, José Fonseca, Arnaldo Madrid y yo, y investigamos caso por caso, al igual que el libro de Matías del Carpintero Alegría, que es uno de los 32 casos, ¿se escucha? Ahí sí, uno de los 32 casos que tocamos acá. Fue un proceso largo de investigación, nos basamos en los testimonios de familiares, en los archivos judiciales, y luego los dirigimos con un grupo como de 70 actores, un poco más, y también tuve la oportunidad de estar en la dirección. Entonces fue como que me sumergí en este proyecto. Como para no repetir un poco lo que dijo Liliana y Matías, lo que más me llamó la atención de este proyecto, lo que encontré más difícil de traspasar como un terreno artístico, es que los testimonios no estaban dados para hacer un espectáculo o para hacer un podcast o para hacer algo que no estábamos en busca de rating. Ellos dieron los testimonios para hacer justicia en los tribunales de justicia. Entonces, traspasar eso a un lenguaje artístico fue lo que más delicado me pareció, no de difícil, sino que con un límite súper delicado para respetar de dónde habían salido estas voces y hacerlas masivas. Eso fue como el punto que nos costó más trabajar, nos costó más integrar, comprender para poder dar a conocer y aterrizar estas historias como al ámbito doméstico un poco. Porque el lenguaje, como, bueno, no sé, acá están
expertos judiciales, pero las expertas, pero el lenguaje judicial es súper lejano, y todos estos podcasts tuvimos que ficcionar la vida del día a día de las personas, pensando que eso iba a acercar al oyente a la profundidad y a las emociones de la gente involucrada. Entonces, eso fue para mí el gran desafío de este trabajo, como aterrizar para poder comunicar masivamente algo que es difícil de comprender. Y bueno, son 32 casos, 32 historias que las escribimos entre los tres. Son casos que van desde el general Prats, Ángela Geria, hasta personas muy anónimas que no hemos tenido la oportunidad de conocer ni de escuchar, que también fue un desafío que nos propusimos. Son mujeres y hombres desde Punta Arenas hasta Arica. Ya hay otras regiones que todavía ya no me sé las nuevas regiones, pero en esa época de Arica a Punta Arenas, y gente de todas las edades, niños, ancianos, adultos. Entonces fue una investigación súper grande y no fue fácil decidir cuáles poner, porque yo por mí seguiría investigando. Es como un proceso que no se termina y que todas las voces deben ser escuchadas, y que también ese era un poco el objetivo, como no sé, de repente en alguna conversación salía si se hizo justicia o no se hizo justicia. Eso es solamente de tribunales, pero hay una justicia que es como una justicia social, que al darle voz, al transmitir lo que pasó, lo que sucedió, también hay una especie de sensación más de tranquilidad para la víctima, algo así, como es una justicia, ya el solo hecho de poder hablarlo, de poder comunicarlo, hace que haya una reparación. Entonces eso fue más o menos la guía, el objetivo con que trabajamos este proyecto. Y en ese sentido, tú me contabas fuera que de los archivos judiciales, una de las cosas que habías tenido que leer, muchos expedientes obviamente, pero también como parte de estos expedientes las sentencias, ¿no? O sea, eso fue un poco el material al que pudiste acceder para algunos casos. Sí, para todos vimos las sentencias, porque solo tuvimos acceso a casos que ya estaban relativamente cerrados. Siempre hay, por ejemplo, el del carpintero Alegría, Carlos Herrera, como decía Matías, sí está en Punta Peuco, pero también no todos están, o sea, es muy amplio, no hay justicia cerrada, y eso lo sabemos todos. Pero la sentencia, bueno, te hace más fácil el trabajo dramatúrgico, porque sabés cómo va a terminar. Entonces teníamos lista la historia. Entonces, esto también, perdón que me extienda, pero también apela, yo mientras escuchaba me traía muchos recuerdos de lo que era el radioteatro antiguamente, ¿no? O sea, es radioteatro, sí. Pero en un formato actual, digamos, como mediado por una nueva tecnología, no sé. Se llama podcast, pero es radioteatro. Lo que pasa, claro, hay más tecnología, los pasitos ya no los haces como con unas maderitas sobre la mesa, o los sonidos están en bibliotecas virtuales, pero es radioteatro, y así estaban escritos, como se abre la puerta, hay paso, dentro de las celdas hay goteo, hay que transmitir el frío, el calor, es como un radioteatro clásico con herramientas nuevas. Y eso también es súper interesante, porque te permite con mayor facilidad que en el audiovisual como adentrarte en el mundo y en el universo de donde sucedieron estos crímenes, y en las casas de la gente, y en las celdas, y en las oficinas, qué sé yo, como que está todo, la imaginación y el sonido, como decía Matías, te lleva lejos. Entonces, una herramienta para comunicar súper amplia, súper profunda y súper masiva, encuentro. Entonces eso fue un descubrimiento. Muy bien. Bueno, voy a preguntarle a Javier Rodríguez Pino. Bueno, Javier trajo una presentación que me gustaría que si se pudiera poner. ¿Me puedes pasar Matías, ese control que está ahí? Muy bien. Con eso tú puedes controlar la presentación. Bueno, Javier Rodríguez tiene un trabajo bien interesante que ha sido de
de formato expositivo, pero que también son exposiciones que soportan también el formato libro en versión narrativa gráfica, ¿no? Tiene 2 libros publicados que eran exposiciones, ¿no? Por la editorial Metales Pesados. Uno es Anticristo, que es sobre el caso de la Operación Albania, y Ruinas, que es un libro un poco más extraño, quizá, pero que también aborda el tema de la subversión, ¿no? Y me gustaría también preguntarte, Javier, porque, por ejemplo, en el caso de Anticristo, aborda el tema de la Operación Albania desde un punto de vista de recopilación archivística y también de recopilación de noticias, testimonios, ¿no? Por ahí salen jueces, sale el juez Dolmetsch, por ahí es un personaje sale Álvaro Corbalán. Bueno, hay un desfile de personajes ahí. Pero me decías tú que en una de tus últimos trabajos es donde habías abordado específicamente el tema de los archivos judiciales. Así que si quieres tú puedes contarnos un poco de este acercamiento. ¿Me prestan? Vale. Muchas gracias. Bueno, me sumo también a los agradecimientos por la invitación al museo, también por el lujo de estar con estas grandes figuras a quienes admiro bastante. Bueno, tal como introducía Walter, yo traje 2 muestras de mi trabajo, porque precisamente trabajan con archivos, y específicamente el segundo que voy a mostrar está más concentrado en archivos judiciales. En términos de introducción, mi trabajo tiene un problema que es cómo hacer cine con dibujo. Pues me interesan mucho las 2 cosas, y en ese problema yo me he estado debatiendo básicamente toda mi vida, desde niño. Y en un segundo nivel es también cómo unir el relato histórico, porque me gusta mucho la historia, con el terror, porque también me gusta mucho el género del terror. En ese sentido, esa segunda fase no fue tan difícil porque vivo en Chile, y Chile a veces es una película de terror, de las peores, ¿no? Entonces, así fue también como llegué a Anticristo. Pero antes de eso, el trabajo con los archivos pasa que sirve justamente para aproximarme a ese problema que yo les mencionaba, desde el punto de vista del relato, pero también desde el punto de vista de la sensibilidad, de la materialidad, ¿no? Ahí me apoyo mucho en una idea de Jacques Mont, ¿no? Que habla de que las imágenes tienen una materia. Y eso es bastante significativo porque más allá de el texto que tienen, ¿no? Como de carácter conceptual, es la materia la que invoca ciertas sensaciones. Entonces, en ese sentido, a mí me interesa mucho justamente para abordar ciertos sucesos históricos desde la perspectiva del género del terror, por ejemplo. A propósito de eso, también el último libro que editó, uno de los últimos libros que editó Metales Pesados, que es de Javier Guerrero, que se llama Escribir después de la muerte, el archivo y el más allá, también habla mucho de eso, ¿no? de la materia, en caso más allá de la imagen, ¿no? De la materia del archivo. Bueno, en el caso de Anticristo, yo lo que hice fue basarme, tal como decía Walter, en el suceso de la Operación Albania, en ese acontecimiento, o más conocido como la matanza Corpus Christi, que todos saben fue una operación de la CNI, la Policía Secreta de Pinochet, que dio muerte a 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y lo que allí hice fue abordar ese episodio, pero desde la ficción, ¿vale? Mi trabajo siempre ha trabajado la historia desde 2 ángulos. Uno ha sido la ficción y otro ha sido un ángulo más documental. En el caso de Anticristo era la ficción. Y básicamente lo que hice fue, para ello, dado que la materia del archivo me invocaba mucho a
las películas de detective, las películas de misterio, porque aparecían muchas imágenes de, por ejemplo, de los asesinados, ¿no? Las fotografías de los asesinados, imágenes de policías, de civil, imágenes de escenas de criminalísticas, ¿no? Me recordaba mucho las películas de misterio, de detective, y traté de abordar esa materia desde el género del terror y específicamente desde lo que últimamente ha utilizado mucho el terror, que es el metraje encontrado. Y para eso me basé en una película que me gustaba mucho, que es el proyecto La Bruja de Blair. Y inventé una historia de venganza que la realizaba un vampiro, un supuesto vampiro, contra los agentes de la CNI que participaron en esta historia. Entonces el trabajo tenía como tres partes, una parte en la que se hablaba, supuestamente yo era parte de esa historia, entonces hablaba de mi desaparición, luego había otra parte que era más, relataba la historia en código cómic, y finalmente ahí no se nota muy bien, pero una tercera parte que abordaba como un desenlace desde una perspectiva más vinculada como a la imagen cinematográfica del metraje encontrado y muy influenciado por el proyecto de La Bruja de Blair. Y el segundo trabajo que les quería mostrar a propósito de lo que decía Walter, que aquí me basé mucho en archivos judiciales, es sobre la historia de Antonio Ramón Ramón. Quizás muchos y muchas de ustedes lo conocen. Antonio Ramón Ramón es un obrero español que a principios del siglo XX viaja a Chile tras una serie de viajes que hace en busca de una mejor calidad de vida. Viaja a Chile y en esa última parada trata de dar muerte al general Roberto Silva Renard, que fue el general que dio la orden de ejecutar a los trabajadores y a sus familias en la Escuela Santa María de Iquique. Antonio, me interesó mucho la figura de Antonio porque de alguna manera se le han apoderado los anarquistas y han tratado de armar de esta figura una especie como de Batman, ¿no? Como un héroe, superhéroe. Sin embargo, a mí me interesó justamente por todo lo contrario. Antonio era un sujeto sumamente débil, estaba enfermo y realiza esta venganza porque, claro, hay una posición política que los historiadores de alguna manera están tratando de descifrar, pero también es por amor. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Por amor, porque dentro de las personas que fueron asesinadas en la escuela estaba su medio hermano, Manuel Vaca. Para eso yo trabajé la historia de Antonio, y con esto termino básicamente a partir de toda esta materia de archivo, ¿no? A mí si en Anticristo yo pensaba en las películas de terror, en las películas de detective. Con Antonio pensaba mucho en las películas de vaqueros, ¿no? Y también tenía mucho en mi cabeza como la música de Johnny Cash. Entonces pensé mucho en cómo llevar gráficamente esas sensaciones, ¿verdad? Como el plano gráfico, y me apoyé en lo que son las liras populares, esta forma de literatura dibujada que se realizó a principios del siglo XX en Chile. Entonces, esas se muestran unas imágenes de algunos episodios de esta travesía de Antonio y establecí un paralelo con lo que fue la revuelta del año 2019, pues me parecía que el tema de la venganza estaba de alguna manera también fuertemente en las energías que movilizaron, ¿verdad?, esa revuelta. Eso. Muy bien, Javier. Muchas gracias. Ahora, antes de preguntarle a Carla, Carla tiene una presentación también y quería ver si la podemos poner. Bueno, me gustaría preguntarte, Carla, también, desde tu quehacer como cientista política, ¿cómo se vincula, digamos, el tema? Porque estábamos viendo el trabajo de Javier, ¿no? De que él hace
estas obras no pensando en un libro, ¿no? El libro no es algo que esté en la cabeza en ese momento, pero es algo que se soporta dentro del libro y es una mediación que está hecha para el trabajo expositivo, ¿no? Pero así también el trabajo expositivo, hay un trabajo en sitios de memoria que tú también has investigado y en el cual has trabajado en la ESMA. Y además, bueno, obviamente en el proyecto que nos convoca de filmar los juicios, donde también trabajaste con nosotros en el proceso de investigación, ¿no? Entonces, cuéntame de ese trabajo, de tus trabajos también. Bueno, gracias Walter, me sumo a los agradecimientos y en particular agradecer por ponerme a hablar al lado de estas bestias. Yo no voy a hablar tanto sobre mi trabajo, pero tomando tu pregunta, Walter, sí esbozar una reflexión en torno al rol del museo y algunos apuntes sobre esta muestra en particular. Y para no, como decimos en casa, no correrle el culo a la jeringa, como cientista política, yo te diría, bueno, el gran problema de la teoría política es el poder. Yo me preguntaría por el poder y para establecer como un diálogo con las presentaciones de la mesa, por el poder de las narraciones. Porque en algún punto, me parece, nos estamos preguntando por cómo narramos, cómo nos narramos, cómo narramos nuestra relación con el pasado. Y si interrogamos un poco a los museos y si le preguntamos a los museos de memoria cómo narran esa relación con el pasado, es de manera conflictiva. No es de clausura, o sea, es desde la propia inestabilidad conmemorativa que se narra desde los museos de memoria, algo muy diferente a como narran museos, podríamos decir, de corte tradicional, o si nos remontamos, y pensando siempre acá en museos públicos, hago la salvedad, si pensamos en las coordenadas de origen de los museos, específicamente por el rol que tuvieron en términos de construcción de identidades nacionales. Estamos hablando ahí de narrativas monumentalistas, generalmente de pasados glorificados, glorificantes, clausurados. Nelly Richard y Feld, por ejemplo, hablarían de una memoria congelada. Cuando hablamos de museos de memoria, las narrativas que se entablan no son congeladas, no son de clausura, son memorias vivas, abiertas, fragmentarias. La imagen que tenemos acá atrás son fotografías que forman parte del archivo del Museo de Memoria ESMA, museo que funcionó como centro clandestino de detención en Argentina durante la última dictadura militar. Son son fotografías que toma Víctor Basterra, que estuvo detenido en la ESMA, sobreviviente. Víctor tenía conocimientos de fotografía y cuando lo detienen, advirtiendo que trabajaba como fotógrafo, se lo fuerza a trabajar tomando fotografías de los detenidos desaparecidos para formar un archivo en una búsqueda por sistematizar la información y profesionalizar ese poder concentracionario que llevaban adelante y desplegaban los centros clandestinos de detención. Víctor logra guardar los negativos y sacarlos de la ESMA. Y hoy esas fotos forman parte del archivo. Estas no son fotos que atestiguen de manera directa y explícita lo que pasaba dentro de los centros clandestinos de detención, lo muestran de manera muy fragmentaria. Podríamos intuir a partir de marcas, a partir de las miradas, a partir de la delgadez de los cuerpos. Podemos acceder muy fragmentariamente a un pedacito de lo que pasaba ahí. Y en términos de Diedermann, quizás plantearlo en términos de si estamos o no ante imágenes
que arden. Este acervo formó parte de una respuesta que en Argentina, con la transición a la democracia, buscó responder ante la pregunta de si hay o no imágenes de terror. Hay o no imágenes, no tenemos fotos de los centros clandestinos de detención, de lo que pasaba exactamente adentro, no tenemos ese registro, pero empezamos a encontrar ciertos instantes de verdad, de vuelta con Didi Huberman, a través de estas imágenes fragmentarias. Y traigo un poco esa pregunta porque no es tan distinta a la pregunta que nos estamos haciendo hoy respecto a la falta de registros fílmicos y de imágenes y de sonidos en torno a los juicios. Podemos pasar, si quieren, a la imagen siguiente. Tengo dos y es la... Traigo esta imagen. Esta imagen es Pinochet en la silla de ruedas. La traigo porque, al igual que la imagen de Víctor Basterra, que se escapa del ejercicio del control que evitaba que se tomaran esas imágenes, esta imagen fue dibujada no en el espacio en el que se lo juzgó. Esta imagen fue memorizada por su dibujante, porque tenía prohibido dibujarla, y la dibujó a posterior. Y esta imagen, que tampoco nos lleva a ese acceso directo, a esos sonidos, a tener un acceso que sería un poco más directo o bastante más directo, como podrían ser los registros, nos permite acceder de manera inestable, fragmentaria, a eso que pasaba en los juicios, eso lo que podría constituir como un imaginario en la búsqueda de verdad y justicia. Contribuye a densificar ese imaginario. Si recorremos la muestra, nos encontramos con este dibujo, nos encontramos con algunos de los juicios que se llevaron adelante en otros países, nos encontramos con espacios en los que no vemos a los acusados, nos encontramos también con los alegatos velados de los abogados, es decir, nos encontramos todo el tiempo ante esa ausencia que en sí misma, y es importante, que creo que es lo que la muestra busca, en sí misma vale la pena señalarla, decodificarla, porque no se decodifica por sí sola la ausencia. Esa ausencia es testigo de las tecnologías de la desmemoria, dirían él y Richard también. Creo que la muestra, para cerrar la idea, hace dos grandes cosas. Por un lado, sistematiza un acervo de información muy grande y lo pone a disposición. Y en segundo lugar, tiene la audacia de contribuir y de ejercer activamente una colaboración a densificar ese imaginario que forma parte de la búsqueda de verdad y justicia. Eso. Por favor. Disculpe, pero al principio hablé muy rápido porque no quería ocupar el tiempo de mis contertulios, pero hay algo que dijo Natalia que me desató el tema de la narrativa, desde dónde narramos, que en la obra que planteé, la inspiración del militar, que es el imputado, vino por una frase de un imputado que era uruguayo, es uruguayo, todavía vive, ahora sí está preso en Italia, que en un minuto, cuando lo interroga el Ministerio Público, él contesta en un pésimo italiano, que no entiende la pregunta porque él no habla español, habla solo italiano. Porque él se refugió en su doble nacionalidad que heredó por parte de madre, su segundo apellido es italiano, el primero no,
y él se cambió el nombre en Italia y se refugió para la defensa del juicio, se refugió en esa nacionalidad. Y a partir de ahí a mí me desató la construcción de este personaje que no solo miente todo el tiempo y niega la evidencia frente a las víctimas con relatos desgarradores en un lugar que ya de por sí era una escenografía espeluznante, que es este tribunal de Roma que está dentro de una cárcel de alta seguridad. Y a raíz de lo que decía Natalia de la narración, ¿por qué la narración que nosotros queremos plantear? Porque este personaje todo el tiempo está diciendo parlamentos que se basan en la narración que nosotros escuchamos de estos personajes siniestros, como decía Matías, ¿no? Ese subtexto que hay en su personaje, que es horroroso, porque imaginarse escuchar a este caballero leyéndote a García Márquez, qué desvirtuación de todo, ¿no? Y esa narración que nosotros tenemos íntimamente, que no sabemos bien de dónde nos viene de repente, pero que queremos dejar para el futuro. A mí me alegra muchísimo que en este panel sean todas personas jóvenes interesadas en esto de basarse en archivos y en juicios, porque es una nueva manera, no tan nueva, pero digo para estas generaciones, de contar nuestra propia historia sin tener que recurrir al escarnio público de que te griten, ay, estás diciendo lo mismo, ay, ya sabemos lo que pasó, ay, no hay que lamentarse más, no hay que victimizarse. Creo que lo que tratamos de hacer nosotros es no victimizarnos, sino exponer desde un punto de vista creativo una narración que permita llegar, como dije al principio, a través de los corazones y de ahí intelectualizar lo sucedido. Pero me interesó mucho lo que tú hablaste en la narración, por eso me metí ahora, perdóname, Walter. No, está bien, es la idea de esta actividad que puedan conversar también, ¿no? O sea, no sé si tienen alguna reflexión o comentario, ¿no? Porque si no podemos abrir el micrófono y abrir el micrófono al público. ¿Quién quiere hacer preguntas, comentarios? Loreto. Hay un micrófono acá para... Por favor. Igual puedo hablar fuerte. Bueno. Aquí tenemos un micrófono. Bien, ahí. Bueno, muchas gracias, Walter, y al museo. Muchas gracias al panel. Bueno, yo lo primero que quisiera decir y transmitirle al panel, tomando un poco esta responsabilidad que se autoimpone, Liliana nos dice, bueno, tenemos también algo que seguir haciendo, pero yo quiero decirles que viniendo de quienes trabajamos en el campo de la memoria y los derechos humanos, la verdad es que quienes han cumplido con creces ha sido el arte y la cultura. Sí. Si el Estado hubiese solo tenido la voluntad de hacer una política pública de memoria, ya con todo lo que se ha producido a nivel de la literatura, la dramaturgia, el cine, el documental, las artes visuales, después las series televisivas y ahora los podcasts, se podría perfectamente hacer una política pública de memoria para llegar a todo tipo de público, jóvenes, niños, todo tipo de generaciones. Y claro, habría que darle una orientación de cómo trabajar todos esos materiales. Pero que el material existe, existe. Entonces, quienes han cumplido, yo diría, si esto ha sido como un compromiso y una responsabilidad, la verdad es que el campo del arte ha cumplido muchísimo. O sea, y siempre va mucho más adelante de lo que puede ir las investigaciones académicas, siempre va más adelante, siempre habla de cosas que otros no se atreven a hablar, siempre muestra un poco lo que decía Fran, la diversidad de voces está en el arte, o sea, lo que tú quieras tratar, para lo que necesites vas a encontrar una novela, un cuento, vas a encontrar una obra de teatro, una película, un corto, una exposición de artes visuales que te habla de otra manera, pero está. Entonces es increíble la riqueza, por lo menos en Chile, en los últimos 30 años, cuando ya
pasamos, diríamos, la fase testimonial viene en alza, escrita por los propios sobrevivientes, que también forma parte, diríamos, de esta oleada, pero yo creo que, para agradecerles también, ¿no? Nunca uno tiene un panel en realidad con personas que forman parte de distintas disciplinas, entonces creo que el arte en estos últimos 30 años, o sea, ha respondido perfecto, yo mirándolo, y siempre va más adelante que todos los que podemos hacer lo que podemos hacer los demás. Me llamó mucho la atención lo que comentó Matías, porque no sé si quienes leyeron acá el libro de Patricia Verdugo, de la tortura no se habla, el caso Agüero Meneses. Si no se recuerdan que Felipe Agüero reconoce a uno de los integrantes de su grupo de torturadores a través de la voz, estando en una situación académica, ¿no? Él se encuentra con Eduardo Meneses en la Universidad Católica, en una cosa muy protocolar, ¿no? Muy académica, entre investigadores, y de pronto, porque la Universidad Católica tiene la extraña costumbre de contratar como directores del Instituto como de Relaciones Internacionales, ¿no? A Cheire lo tenían ahora la última vez, a ex militares, a ex uniformados. Y estando en una situación muy protocolar, Felipe venía de Estados Unidos, estaba contratado en una universidad ya en ciencias políticas, y viene a una reunión acá y se encuentra con este personaje que había sido parte de su equipo, digamos, del equipo de interrogadores. Y lo reconoce por la voz, porque obviamente estaban con la... Entonces me sorprende mucho esto, yo no tenía idea, en realidad no había leído ese reportaje de Clinic, y es un poco macabro en realidad. Supongo que, claro, alguien como en Chile el tema es más, se ha tratado como si fuera un problema de las víctimas y no de la sociedad toda, entonces el resto sí no tendríamos ningún problema supuestamente, y más las personas que tienen discapacidad visual, de escuchar a los torturadores que les llegue directo y les entre al cuerpo. Entonces yo no sé o sea, yo me estoy preguntando, hoy día se fueron aquí la abogada, queda la abogada aquí, si esto es, no sé, si es posible. O sea, estoy como medio sorprendida. No sé qué se puede hacer. Estoy medio... porque tampoco es un tema de reinserción. No, sí, pero aquí hay un tema gravísimo. Sí, yo creo que igual, por ejemplo, obviamente yo no hablo a nombre de la biblioteca, pero creo que hay un acto, como quien dice, de buena fe de recibir las grabaciones, y un poco también de como que pues también me dijeron, mira, hay otros presidiarios en otras condiciones que también han grabado creyendo como que el foco de interés estaba en eso. Pero a mí también hay muchas cosas que nosotros damos por... Como que si uno justamente desde la narrativa no las problematiza o no las hace o no repara en lo conflictivo que son, pasan por normales. Un poco en el ensayo yo hablo mucho, ponte tú, de Lucrecia Martel y de Paz Encina, que son dos directoras que justamente han tratado, como quien dice, desde el cine de desafiar la narrativa de lo visual y trabajar desde lo sonoro. Lucrecia Martel haciendo un cine así particularmente sensible como al espacio auditivo que se genera en la sala de cine, y cómo en el fondo se percibe hay otra relación del entorno, de lo inmersivo en el fondo, como apelando a lo inmersivo de la historia, más allá de esa como lógica Netflix de estar esperando lo que viene en la escena siguiente, como de estar que es un paradigma muy visual. Y Paz Encina hace todo un trabajo muy interesante justamente con archivo sonoro del Archivo del Terror en Paraguay, y contrastando un poco esa disociación entre lo que la voz de la boca para afuera un poco, y contrasta como pone en su trabajo audiovisual. En el fondo tiene los audios de delaciones que sí habían en el Archivo del Terror en Paraguay, que yo creo que aquí obviamente no me imagino a los agentes haciendo mucha transcripción, me imagino más bien que debe haber habido mucho registro sonoro. O sea, probablemente es un mecanismo como también la cinta, algo como muy ochentero, fácil de pasar, fácil de registrar. O sea, tiene que haber habido un acervo importante de material sonoro que obviamente desapareció acá. Pero Paz Encina en el fondo trabaja y muestra justamente como la banalidad de esas delaciones y de esas confesiones en un retén de pueblo y todo eso, con el lenguaje impersonal
él distante de la institución del terrorismo de Estado, como encarnando su propia... Y cómo justamente estos mismos agentes también se disocian en la identidad operativa, que también a mí me llama la atención, diciendo, bueno, obviamente Herrera Jiménez fue el Mauro en Concepción, fue Mario Bravo en Argentina, pero en último término la voz fue la misma en todos lados. Entonces también me parecía interesante cómo la voz en sí misma también es algo muy sensible literariamente. O sea, uno es el inicio de lo literario, después uno empieza como a registrar grafológicamente lo que surge como una idea de narrar y de memorizar desde la voz, en el fondo. Entonces me parecía que, claro, que eran temas delicados que ameritaba justamente como generar una narrativa que permitiera como ver cuán anormal, por así decir, es esta situación y cómo podemos... Entonces me acuerdo mucho cuando yo terminé este trabajo que fui a llevar las cintas, porque obviamente me atrasé y fui en pastel, como en el sentido de los plazos. Y surgió una pregunta que era muy como atingente en términos también a cómo operan los museos y las instituciones en términos de su memoria. Y es como, bueno, ¿qué había en estas cintas? ¿Vale la pena que las digitalicemos? Y me pareció una súper pregunta, porque en el fondo tiene que ver con qué hace como con la operación mecánica de la memoria. Es como, ok, ya, ahora que pasamos, lo podemos poner en CD, ¿tiene sentido como que esto siga siendo así? O por último, especificamos que este es un material así, o ahora que ya se alumbró, quizás ya no conviene que esas cintas estén ahí, sino que puedan constituir quizás un material en otro espacio, porque ya no son audiolibros, sino que son registros sonoros donde un ex agente cumpliendo condena está leyendo, no sé, una escena de la Segunda Guerra, pero donde igual se está violando a una persona en un calabozo. Entonces, pucha, ¿qué nos dice este material? ¿Por qué existe este material? ¿Para qué existe? Yo ahí comparto que también en el fondo como que estas historias pertenecen al género del horror y por eso le competen un poco también, o a nosotros nos compete desde la estética quizás, también afrontarlo como algo perteneciente al género del horror. Pero son cosas que están ahí y quizás la distinción que uno puede hacer desde una disciplina más artística frente, no sé, al súper trabajo periodístico, yo creo que sí se ha hecho, que también yo creo que hay un trabajo importante que se ha hecho como desde lo factual en el fondo. O sea, si sabemos cosas tiene quizás que ver más con el periodismo que con lo que quiso hacer la justicia y obviamente no sé, pues cierta clase política, pero en el fondo es desde estas narrativas que más que reconstituir los hechos, que eso quizás ya está hecho como en un primer nivel, ahora ya también es como construir sentido y quizás empezar a problematizar de qué manera convivimos con este pasado conflictivo. O sea, como la lógica como del fragmento y la ruina, no la ruina pensada como en la ruina magnífica de la antigüedad, sino las ruinas justamente de nuestra contemporaneidad, que son conflictivas, que son horrendas, que son muchas veces invisibles, tiene que ver como con concepciones antiguas que siguen habitándonos, que nos siguen influyendo, cómo se administran muchas veces el acceso a la información. Pienso, no sé, en el caso de este libro que salió este año de Jimeno y otra autora, que en el fondo como lo que pasó con las osamentas. Pienso en el caso también del archivo Colonia Dignidad, que yo te diría que es uno de los archivos como más importantes en términos del archivo del terror, el archivo que han hecho, que hicieron con los allanamientos que hicieron en los 2000, con esas investigaciones. Bueno, ahí también hay mucha información que es muy valiosa, y también hubo un trabajo sonoro. Ahí hay unas cintas que Winfried Hempfeld como que entiendo que le entregó un artista, María Verónica, y Verónica también desde el arte hace todo un ejercicio que termina en el fondo eso va entrando al acervo, pero ese archivo está ahí, estaba en una bodega, y para poder clasificarlo y que esté de acceso público se requiere voluntad política, y resulta que en su momento la administración que tenía que haber pasado ese presupuesto, resulta que el ministro de Justicia era del club de amigos de Colonia Dignidad de los 90. Entonces así, justamente como tenemos procesos tan no resueltos, es a partir quizás de estas narrativas que permiten, en el fondo tienen la legitimidad de la conjetura y no tienen, por así decir, el poder tan categórico de una verdad jurídica o de una verdad de otro tipo, pero sí también en el espacio del arte, o al menos en la literatura, que pasa imperceptible y realmente inofensiva prácticamente, pero por otro lado ofrece un espacio tal de libertad que permite justamente quizás tensar clavijas que en el ámbito de la realidad es más complejo. Yo quería decir, apuntando a lo que tú decís cortito, que lo que transparenta este tipo de trabajos, lo que descubre o saca a la luz Matías, por ejemplo, es gravísimo.
es lo que tú decís. Yo apunto a que la irresponsabilidad del Estado y del Poder Judicial permite que la voz de un criminal esté siendo escuchada por la población no vidente, como si fuera un viejito bueno que desde su enclaustro está contando historias y que sabe quién selecciona esas historias. Ese peligro es una responsabilidad de los estados que se debería asumir, como con determinados sitios de memoria, que no se termina de asumir verdaderamente el origen, el porqué y quiénes civiles estuvieron involucrados en que ese bien, si era público o privado, pasara a conformar los siniestros centros de detención clandestina. Todas esas cosas que todavía están, que no se sabe, que no me acuerdo, como en mi obra Un Parlamento del Militar, que dice, si lo conocí o si estuve ahí, me olvidé. No lo dice exactamente así, pero es esa la idea. Entonces, todo este olvido generalizado que hay es lo que nos lleva a no poder no solo tener justicia verdaderamente como se debiera, sino que nos lleva a transmitirle a las nuevas generaciones con más ansiedad determinadas cosas. Yo creo que también por eso nacen nuestros proyectos. Como tú decís, claro que el arte siempre hemos estado o tratamos, pero siempre es poco y siempre va a ser poco, hasta que exista una verdadera política de Estado. Si ese es el tema de fondo, tanto para el desarrollo de la cultura y el arte como para hacer justicia. Eso es en el fondo, ¿no? Lo tuyo es muy evidente. La voz de este caballero andando por el mundo es terrorífica. Hola, a propósito de lo que dice Liliana y de lo que se ha estado conversando acá, yo soy periodista. Trabajé 20 años en cultura, sigo trabajando en algunos proyectos y quería compartir mi inquietud, por decirlo de alguna manera, porque es verdad, el Estado tiene un tremendo deber, pero al mismo tiempo, ¿qué hacemos como sociedad? No lo digo por ustedes, que están haciendo un gran trabajo y agradezco también al museo y agradezco a este panel. Este es un panel de lujo y miren el público que tiene. O sea, hay una cantidad de cosas que se hacen gracias al apoyo del Estado también y de fondos concursables y etcétera, y que no tienen difusión. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Me involucro como periodista y me involucro como también, o sea, los hago parte de ustedes. ¿Qué estamos haciendo para que la sociedad se involucre más en estos temas? Porque creo que también como sociedad no se está haciendo lo suficiente para que haya la difusión, para que haya el involucramiento y para que se conozca más. O sea, yo estuve en Buenos Aires ahora hace poco viendo una exposición de Voluspa Jarpa, que Voluspa Jarpa trabaja mucho con los archivos desclasificados, que allá tiene 3 salas y que tiene una gran difusión. Y aquí estuvo en el GAM y se supo re poco. Yo, por ejemplo, lo supe, pero se me pasó y la vi allá. Y allá, por ejemplo, está la película El Juicio, que se hizo con las horas de grabación que se hicieron del juicio real a los militares y que hubo un trabajo, pero tremendo, de 1.200 horas creo que se grabaron, después 900, después 120, y que también me preocupa porque es una cosa que es bastante ejemplar para el trabajo de cualquier cineasta, lo que se hizo como investigación, montaje. Y también, o sea, ¿cuánta gente va a ir a ver esa película? Tiene 2 funciones. 2 funciones en un horario que probablemente, y por el sitio donde está, va a ir re poca gente. Entonces, ¿cómo se hace para que nosotros mismos seamos agentes? Ustedes ya están haciendo lo que hacen como creadores, pero también como todos participamos para que esto tenga una mayor difusión. Esa es como mi inquietud, ¿no? Yo creo que nos están matando las plataformas, entre otras cosas. Es mi forma de ver. O sea, a nivel de audiencias, a nivel de convocatoria de audiencias. La gente en la comodidad de su casa puede ver lo que se le da la gana o en una pantallita así o en una pantalla como en un cine. Y eso ha restado. Yo hace 45 años que estoy en este oficio, que trabajo con público, soy actriz.
Y te puedo asegurar que el cambio, no solo generacional, etcétera, ahora, por ejemplo, yo encuentro que la gente más joven, la gente hasta los 30 años, hay un flujo de audiencia interesado en muchos temas, mucho mayor del que había hace 10 años atrás, por ejemplo, que es la gente que se crió con una pantalla en la mano. Pero les interesa lo presencial por algún motivo que yo todavía no logro dilucidar, pero que me parece fantástico, les interesa lo presencial. Yo creo que a nosotros nos están matando las plataformas, sobre todo en América Latina, que tenemos menos educación o menos anclaje en salir a ver algo, una exposición, una obra de teatro, un concierto. Creo que esto y la pandemia ayudó a que nos quedáramos encerrados en casa, y eso también disminuyó los públicos, ¿no? Te estoy hablando pura y exclusivamente de público por el tema que tú decís de atraer y de convocar, porque en definitiva es un trabajo hacia la audiencia y hacia el público. Y creo que ese trabajo hacia la audiencia y hacia el público, cada uno desde su lugar lo hace como puede, pero que vuelvo a decir lo que dije anteriormente, que también responde a una política de Estado, y que también responde a una política de Estado, primero con educación cívica y educación formal, primaria, secundaria, universidad, o sea, a una formación del ciudadano. Y eso, la lucha va por otro lado, o va por el mismo, pero más fuerte. Está lleno de teatros, por ejemplo, que tienen muchas actividades gratuitas y de muy buena calidad, los cuales no va la gente. Lo sé perfectamente. Y había una política estable de creación de audiencia y no sé qué pasa con eso. ¿Qué pasa de los estudiantes? Por ejemplo, estudiantes de Derecho. Sí, claro. ¿Qué pasa con los profesores que no tienen a sus estudiantes acá como participantes? Claro. ¿Qué pasa con la gente de cine? ¿Qué pasa con la gente de literatura? Porque esta es una instancia de formación permanente. La gente se queja de que tienen malas clases, etcétera, pero no sé, hay algo profundamente distorsionador. Ahora, yo me alegro porque aquí están grabando y hay muchas actividades que, aun cuando existen las plataformas, ¿no es cierto? Si uno las puede ver después está bien, sí. pero no existe esta posibilidad de diálogo que es re importante. Sobre todo a nivel estudiantil. Como dice José Manuel, aquí tendrían que haber estudiantes de Derecho. Digo, básicamente, porque se trata de juzgar y crear. Yo hablo bajito, así que agarro el micrófono. Contribuyo a la duda y a pensar el desafío, porque yo tampoco tengo respuesta. Pero creo que tu pregunta en algún punto se enmarca sobre cómo hacemos hoy comunidad, cómo hacemos hoy política. Cómo establecemos lazos comunitarios cuando ya estamos hablando, y sobre todo pospandemia, ya de nuevas audiencias, nuevos entornos, cuando los nativos digitales, hoy, digamos, yo estoy medio ahí pisando, pero ya son una audiencia constituida. Eric Sadan en algún punto en el libro El individuo tirano, plantea este problema, o sea, lo plantea en términos de, bueno, cómo nos salimos de la lógica algorítmica para crear comunidad, cómo nos salimos de la lógica me gusta, no me gusta, like, no like, 1, 0, para poder matizar, pero también para poder encontrarnos. Lo único que a mí se me ocurre es que en vez de hacernos la pregunta sobre cómo hacemos para generar el acceso, es sentarnos a escuchar y entender qué es, hacia dónde va el interés, hacia dónde van las aspiraciones, los deseos, el goce de esas nuevas audiencias. ¿Qué están escuchando? ¿Cómo? Pero sí, y otras cosas también creo. O sea, no creo que sea necesariamente dicotómico. Creo que pueden escuchar Taylor Swift y además entablar un debate y hacerse preguntas en torno a la memoria y a su pasado y el pasado de su país. Pero comparto con vos, y eso abono como a la pregunta y al desafío que requiere hoy en tiempos de negacionismo en alza, sobre cómo generamos esas conexiones. Muy corto. Comparto un poco esa preocupación, pero también me preocupa
cuando nosotros no somos capaces tampoco de ver qué están haciendo esas otras personas a las que se les reclama esto, ¿no? Yo trabajo en una universidad estatal pública, el pedagógico, donde la mayoría de los estudiantes son de clases populares. Y quizás ellos no van a los teatros ni a las exposiciones que a nosotros nos gustaría que fuesen, pero sí hacen actividades, muchas, en sus poblaciones, hacen memoria. Tengo muchos estudiantes que viven y sus familias son de Villa Francia y soy testigo del trabajo que hacen allí. Entonces yo creo que también es bueno entender esto desde desde una mirada más amplia, que si bien estamos frente a una crisis en el sentido que tú lo dices, pero no creo que haya que enfocarlo solamente desde esos lugares que normalmente se ha pensado el ejercicio de la sensibilidad o el pensamiento, sino que también desde un punto de vista mucho más ampliado, creo yo. Sí, es que Villa Francia es un caso particular y desde el punto de vista de lo ampliado, también yo pienso en la cantidad de centros culturales y espacios que hay, no solamente acá en el centro, sino también en la periferia. O sea, creo que ahí también hay una carencia y hay o sea, lo que tú dices de construir comunidad a mí me parece súper importante. O sea, todos los que estamos acá somos parte de una comunidad, por ejemplo. A mí me encantaría tener los datos de ustedes, así como hacer intercambio. O sea, siempre existe esa posibilidad. Pero yo no estoy culpando ni mucho menos, sino que creo que hay un esfuerzo que tiene que ser mayor a nivel social. A lo mejor no está en nuestro ADN. Creo que puedo proyectar la voz. Perdón, disculpa. Hola. Gracias por el arte, el arte de aprender. Yo quería solo disentir un poquito con la señora que está aquí, porque el domingo en este mismo lugar, si mi memoria no es mala, se presentó la obra Primavera con una esquina rota. La cantidad de gente que había era como para ir a ver un reggaetonero, era maravilloso. Yo la quería volver a ver y me la perdí alegremente porque entraron otras personas que quizás nunca habían ido al teatro. Eso como primera cosa. Pero hubo solo una pequeña instancia que me perturbó un poquito porque estaba toda esta efervescencia del estallido social y la gente empezó a reclamar y tocar la puerta como aconteció en ese hermoso 18 de octubre. Y yo dije, este no es el lugar que tenemos que destruir. Afortunadamente se controló la situación y la gente se pudo ir. Pero era doloroso entrar violentamente en ese espacio de lo que queríamos ver, con esa necesidad de querer tener esa cultura gratuita en este lugar, destruyendo este mismo lugar que reivindica nunca más en Chile. Bueno, me encantó este panel porque precisamente es un conversatorio donde se conversó, ¿no? Así que muy agradecido de la presencia de usted acá, de Carla, de Matías, de Liliana, de Francisca y Javier. Así que nada más que agradecerles. Vamos a seguir conversando sobre estos temas. Nos faltó el cine, que da como para hacer un panel aparte, ¿no? Especialmente en que han salido obras que también han indagado muy creativamente sobre los archivos y sobre los archivos judiciales en este caso. Creo que lo vamos a dejar ahí pendiente para seguir conversando y tratando de generar nuevas conversaciones sobre representaciones, ¿no? En esta idea de volver a traer al presente cosas que son del pasado, ayudar un poco de todo todos estos archivos, todos estos documentos, fotografías, audios, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes también por venir y estar acá y por sus preguntas y la participación. Eso.